Amados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que este sea un día de mucha bendición para usted, para su familia. Que nos propongamos comenzar verdaderamente el día tomados de la mano de Dios. Mire, cuando sabemos que va a ser un día de bendición, sepa que Satanás también siempre estará dispuesto a echarnos a perder toda la bendición. Con circunstancias, con problemas, siempre, porque recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo, que Satanás solo vino para hurtar, matar y destruir. Y cuando estamos con la mejor intención en nuestros corazones de servir a Dios, de hacer las cosas bien, Él siempre se va a proponer. Tuvimos un corte de energía por algunos minutos aquí en la radio y ahora de repente nos acaba de pasar otro pequeño incidente sin mayor implicación, pero que vengo yo desde en la madrugada orando, hablando con Dios, preparándome para este momento, y durante la semana he venido pensando en este tema que quiero que desarrollemos. ¿Cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber que cuando oramos, Él con toda seguridad nos va a contestar? Como yo decía antes de venir aquí a la radio, seríamos capaces de decirle al Señor: Señor, si algo de lo que te estoy pidiendo, si algo de lo que yo quiero ahorita en mi corazón, pero no encaja con tu propósito, si tú no lo ves bien, Señor, no me lo des. Si algo, Señor, de lo que te estoy pidiendo no te parece, Señor, no me lo des. Pero la mayoría de veces en la vida diaria le estamos diciendo: Señor, quiero, dame, necesito. Y precisamente pensando en eso y en nuestro estudio de la primera epístola en el capítulo 5, versículos 14 y 15 de Primera de Juan, dice lo siguiente. Bienvenido, mi amado amigo y hermano Alfonso Vides. Dice la escritura de esta manera en la versión de las Américas, y me llama la atención y es muy interesante. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, dice, que si pedimos cualquier cosa, alguna cosa, dice la Reina Valera, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad, Señor, por permitirnos ver este día. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre, porque son nuevas para con nosotros cada mañana. Bendice, Señor, a todos aquellos de tus hijos que ya se hicieron presentes en la iglesia para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Oro, Señor, para los que se van a venir conectando a partir de este momento, por mi hermano Alfonso Vides, su esposa, sus hijitas, su trabajo, los proyectos de su vida en este año, Señor. Glorifícate en él. Te suplico por cada uno de nuestros compañeros en la promoción del 78, que más que buscar la superación y las cosas materiales en la vida, Señor, que puedan ponerte a ti como su meta superior. Te doy gracias, Señor, por mi amigo y hermano Roberto Arturo Giral Barraza, por su esposa, sus hijos, por todo lo que vas a hacer en su vida en esta semana y en su empresa. Oro, Señor, por aquellos que están buscando de ti una respuesta, que antes de pedir, Señor, cualquier cosa que necesitemos, por urgente que sea, que no te tengamos a pensar, Señor, si te glorifica y si está dentro de tus propósitos. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos la Escritura de manera extensa, a tratar de aprender, de apercibirnos de ella, vamos a encontrar que en la Biblia Dios nos manda, en primer lugar, a que oremos para que envíe misioneros, para que no entremos en tentación, por quienes proclaman el Evangelio como lo hicieron los apóstoles en el primer siglo, para aliviar nuestra aflicción. Dice Santiago 5:3, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está triste? Cante alabanzas. Por la salud de hermanos creyentes, asimismo, y en Santiago capítulo 5, en el contexto, en el versículo 16, dice que si alguno está enfermo, llame a los líderes de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Y la oración de justos le sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero no le serán perdonados automáticamente por orar por él, no. Por reconocer que sí hay pecado
en medio de aquella enfermedad. La confesión genuina y el arrepentimiento sincero es lo que va a provocar que Dios levante y sane al enfermo. La iglesia primitiva oraba por testificar y le decía: Señor, ahora da de nuevo a tus siervos para que con poder hablen tu palabra. Y todas estas oraciones estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, y en la actualidad nosotros podemos hacer oraciones similares también. ¿Cuánto se ha enseñado, hermanos, respecto a la manera correcta de orar? Muchos han dicho orar con la motivación correcta, orar con un espíritu de perdón a otros. Jesucristo decía en Marcos capítulo 11, versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si alguno tuviere algo contra otro, porque si no perdonáis a los otros vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Orar persistentemente. Allá en Lucas capítulo 18, versículo 1, el Señor les enseña la parábola sobre orar y no desmayar. Ser persistente, ser perseverante. El mismo Job y tantas partes en la Escritura. ¿Recuerda usted a aquel tipo del creyente inconstante, vulgar, carnal, malcriado, Jacob? Pero cuando estaba con el ángel le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Había un anhelo en el corazón de aquel hombre de ser cambiado, de que cambiaran sus circunstancias, pero desafortunadamente, a pesar de que al final de esa lucha con el ángel, dice que él cojeaba de su muslo, pero su carácter no cambió. Sin embargo, él le dijo: Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Perdón. Disculpe, está ahí un poquito de polvo por la limpieza. Pero también depende de la intervención del Espíritu Santo cuando estamos orando. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Y que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, y habla del Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Porque dice que el Espíritu Santo conoce cuál es la verdadera intención de nuestra petición. Orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Cuando nos preguntan cuál es el versículo que usted, y piense por favor, ¿cuál es su versículo favorito? Generalmente cuando nos preguntan eso, damos un pasaje bíblico que contiene una promesa, una palabra de aliento para los momentos difíciles, o un versículo que nos desafía a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 34, 19 dice que muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero que de todas ellas Dios nos puede librar. Pero interesante, muchas son las aflicciones del justo. ¿Y sabe usted quién es el justo en el Antiguo Testamento? Es la persona que busca con todo su corazón y con toda su alma a Dios. Es un hijo de Dios. Pero no solo un hijo de Dios de acuerdo a la connotación de la frase, sino que tiene que ver con el carácter, con la actitud, con la integridad del corazón. Buenos días a mi hermana Marcela Quigada, mi hermana Yami también, que Dios me la bendiga. Por ejemplo, encontramos Josué 1:9. Mira que te mando que yo te esfuerce y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Wow! Gracias, Señor. Isaías 41:10, para esos momentos en que nos sentimos amenazados, nos hace falta de todo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías. Jeremías 20:11, cuando nos sentimos amenazados, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Isaías capítulo 4 versículo 3, que nos dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de todo tipo de inmoralidad sexual. Así, usted puede tenemos cada uno de nosotros un versículo favorito. Pero cuando se nos pregunta ¿cuál es nuestra petición más grande?, ¿qué contestamos? Muchas veces fíjese que hasta para esto tenemos un versículo marcado
y subrayado en la Escritura. No, yo quiero que el Señor me dé sabiduría. Porque ahí lo tenemos marcadito, hasta mucho, hasta con corazoncitos y florcitas. Mas si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Ay, sí, Señor, yo quiero de tu sabiduría. Pedir todo lo que queramos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero ¿cuántas veces no hemos sacado fuera de contexto este versículo de 1 de Juan capítulo 5 versículo 14? Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. ¿Cuántas veces no lo hemos sacado fuera de contexto? Y solo por haber hecho las peticiones, ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice, perdón por la redundancia, literalmente, 1 de Juan. ¿Cómo podemos estar seguros de que cuando oramos podemos obtener de Dios lo que queremos? Mire, quizás para explicar mejor esto, porque 1 de Juan solo nos dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quizás el pasaje con el que podemos conectar mejor esto es el Salmo capítulo 37, versículos 4 al 6. Y si alguien tiene una Biblia, usted va a llegar y va a encontrar que lo tiene marcado también y subrayado, y que incluso con alguna petición que hasta el día de hoy posiblemente no ha sido contestada. Porque el Salmo 37, 4 dice de la siguiente manera: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esta porción de Salmo está íntimamente ligada con 1 de Juan cuando dice, esta es la confianza. Claro, podemos tener la confianza, la certeza y la seguridad que si pedimos alguna cosa delante de Él conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. 3 cosas resaltan aquí. Número 1, tenemos confianza delante de Dios. ¿Y por qué tenemos confianza? Porque Cristo nos abrió un acceso, un camino directo a la presencia del Padre. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado, examinado en todo, según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. Y luego nos da el desafío: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En primer lugar, tenemos acceso con confianza, dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4. En segundo lugar, pedir cualquier o alguna cosa conforme a su voluntad. Y en tercer lugar, Él nos oye. Él presta suma atención a nuestra petición. En el tercer literal dice que Él nos oye. No dice que nos va a dar todo, que nos va a conceder todo lo que nos da la gana o todo lo que le pidamos, y dice, sencillamente dice que Él nos oye. Porque en la Escritura, en el Antiguo Testamento, dice literalmente que antes que nosotros hayamos clamado a Dios, Él ya ha contestado. Pastor, esto parece contradictorio, ¿no, Señor? Él va a contestar todas las peticiones que estén sometidas a sus propósitos, a su voluntad, y que le glorifiquen a Él y no estén en contra de lo que dice su palabra. La palabra nos muestra todos los privilegios que tenemos como hijos de Dios, pero también nos da los límites, nos dice los no y nos da la justificación. La clave, cuando dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, podemos tener la certeza y la seguridad de obtener absolutamente todo lo que queramos,
si encaja en la voluntad de Dios para nosotros. Y aquí es donde la mayoría fallamos. ¿Sabe por qué? Porque creemos que le podemos pedir a Dios todo lo que queramos en base a lo que consideramos usted y yo nuestra fidelidad a Él. Señor, yo te he sido fiel, pero a diario nos encontramos, si somos sinceros, que somos fieles a Dios en lo que nos conviene. Ponemos énfasis en ello y que nuestras imperfecciones, debilidades, faltas de carácter o pecadillos no son tan graves. Y Dios las va a hacer de lado y nos va a contestar: no, lo siento mucho. Un Dios así sería un Dios alcahuete, consentidor, complaciente, como lo somos muchas veces nosotros con nuestros hijos. Pero Dios no obra así con nosotros. ¿Me está entendiendo, querido oyente? ¿Qué necesitamos para pedir conforme a la voluntad de Dios? Veamos lo que dice, lo que Dios quiere y lo que no quiere de nosotros. En primer lugar, lo que Dios no quiere de nosotros. Y vámonos al Salmo 37, para que estemos todos en sintonía con el mismo pasaje en la Escritura. Salmos capítulo 37 dice de la siguiente manera. Versículo 1. Hay por lo menos, déjenme ver, 4, 5 o 6 cosas que Dios no quiere de nosotros. En primer lugar, el versículo 1 dice: no te impacientes a causa de. Si Dios nos dice no, y oiga, estamos hablando de orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que no debo hacer? En primer lugar dice: no te impacientes a causa de los malignos. La palabra impacientarse quiere decir entristecerse, calentarse, arder de envidia. Y hemos de entender que Dios no trata con todos de igual manera. Él sabe cómo y cuándo tratar con nosotros. Las cosas buenas o malas son de acuerdo al tiempo de Dios, no al nuestro. Piensen esto. Queremos que Dios nos conteste ya, pero queremos que las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestro pecado, ay Señor, tú conoces mi debilidad. Claro que Dios conoce nuestra debilidad, pero eso no va a evadir la responsabilidad de nuestras decisiones y las consecuencias que sobrevienen. Es que a veces queremos hacer a Dios muy complaciente y alcahuete, y que a pesar de lo que hemos hecho, decimos y hacemos: Señor, tú me tienes que contestar porque yo soy tu sierva, paso metido o siervo, paso metido todo el tiempo en la iglesia, participo en esto, lo otro, yo doy para tu obra. Señor, yo me merezco. Ajá, pero dice, en primer lugar, no te impacientes, no te entristezcas, no te llenes de envidia. En segundo lugar, la segunda parte del versículo: ni tengas envidia de. En primero lo dice a causa de. En segundo lugar, no tengas envidia. Celos de los que obran. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son estos? De los que obran con impiedad, con injusticia y maldad. El salmista en el Salmo 73, recuerde ustedes, un salmo precioso. Eso no lo escribió David, lo escribió el salmista Asaf. En el Salmo 73 dice de la siguiente manera, versículo 2: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y oiga, tuve envidia de los arrogantes. No pasan trabajos como los otros mortales, y se sonríe mi hermana Susi, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón,
se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Allá Malaquías, en el último libro, en el Antiguo Testamento, dice que había un clamor de parte de cierto grupo del pueblo, porque observaban que los que se portaban mal eran infieles para con Dios y se salían con la suya. Dice el capítulo 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y aquí Malaquías en todo su libro está increpando al pueblo por la actitud de altanería, de soberbia y de arrogancia que tenían contra Dios. Habéis dicho, como dicen muchos actualmente, mira, de más, te portes bien, Dios no te bendice. Te portes mal, Dios no te bendice. Me porto bien, hablan de mí, me porto mal, hablan de mí. Es que voy a hacer lo que me dé la gana. Mire lo que dice. Habéis dicho, por demás se servirá a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, bienaventurado. Mira a los diputados, mira al presidente, mira al pastor, cómo roba las mujeres que tiene, lo vulgar y altanero que es. Dice, estoy parafraseando, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y ahí caben todos, diputados, pastores, líderes, quien es su vecino, quien usted quiera, el hermanito que a cada rato anda estrenando mujer o carro o ropa, lo que quiera, porque ya está de moda. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Aquí tenemos por dichosos, dice, a los que se comportan con impiedad. Y ese era el clamor del salmista en ese contexto. Pero dice, no tengas envidia. Como le digo, nosotros quisiéramos que Dios le diera a largo plazo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero Señor, en lo que necesito, contestame ya. Necesito para la luz esta semana, necesito para el celular. Necesito, Señor, el Galaxy S829, la última versión. Porque ahora eso está plagado el mundo cristiano. ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Quién tiene el ministerio más grande? ¿Quién tiene lo que sea? Pero menos la soberanía de Dios en sus vidas. No tengas envidia, en tercer lugar. Y mire, aquí me encanta. Guarda silencio ante. Ya vamos a ver más adelante. Guarda silencio. Y más que cerrar la boca, es que no haya nada que turbe nuestro corazón. Cristo le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque se sobrevenía en los próximos días una situación sumamente dura para Cristo y sus discípulos. Guarda silencio. Más que cerrar la boca, es que no haya turbación en nuestro corazón, pero también cerrar la boca y no comenzar a decirle a medio mundo lo que nos está pasando con nuestra situación o con la gente. Guarda silencio, cállate, hombre. Hay compañeros en la clase o en la casa que al hermanito les dice, cállate, nos van a pegar. No, pero es que mi mamá, cállate. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? En tercer lugar, en el versículo 7, la primera parte es donde dice guarda silencio. La segunda parte, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te encolerices, quiere decir. Es que mira, no te alteres. A eso se refiere. Porque dice, los impíos se portaron mal y salieron bien, tentaron a Dios y no les pasó nada. ¿Cómo no? Usted puede leer el Salmo 49, lo que dice aquellos que se llaman dichosos a sí mismos. Los que confían en sus bienes, dice 49:6. Y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Mire lo que dice. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Mas el hombre no permanecerá en honra, dice el versículo 12, es semejante a las bestias que perecen. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, como los narcotraficantes, delincuentes ahora, y los políticos también. Cuando aumenta la gloria de su casa, hoy en la mañana veía yo en internet
una publicación del hijo de Lula da Silva, el expresidente que ahora tienen preso. Y todavía quería él salir a la palestra política de nuevo. Pero mira lo que dice. Cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado, Adón, jefe, amiga. Todos los nombres que se le dan, ¿verdad? Y claro, con eso, el que recibe esa clase de calificativos, se le agranda más su yo, su ego. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Y aquí viene la conclusión. El hombre que está en honra. El hombre que tiene todo lo que quiera. Y no entiende. ¿Y no entiende qué? Y no entiende que es Dios quien se lo ha dado. Repito algo que he dicho por años. Todo lo que usted, querido amigo y hermano, puede llegar a tener, puede llegar a lograr o puede llegar a ser, en buen salvadoreño, no es por su linda cara. Es por la pura misericordia, gracia y el amor de Dios, o porque el diablo le está contestando todas sus peticiones. Había alguien hace mucho tiempo decía que él hasta cosas ilegales le pedía a Dios y él se las contestaba. Estoy totalmente seguro que quien le contestaba esas peticiones no era Dios, era el diablo. Pero como estaba en opulencia, y la gente se tragaba los cuentos que le decían. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Así que no te alteres. En quinto lugar, deja la ira. Y aquí me encanta estas dos cosas que menciona el salmista. Deja la ira, desecha el enojo. La cólera en el corazón. El enojo es la manera en que lo manifestamos o lo expresamos en nuestra boca. La ira no es algo que nosotros manifestamos visiblemente, es una actitud. También el enojo puede ser una actitud, porque Pablo dijo, airaos pero no pequéis. Pero aquí en este contexto el salmista, para que usted me entienda, dice, deja la ira, desecha, si lo queremos poner así, la vulgaridad, la ofensa, la mala expresión. Porque la ira, la ira habla de la cólera en el corazón y el enojo, la manera en que lo expresamos con nuestra boca. Y por último dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. No excitarse, no airarse, dejar que se inflamen las pasiones. Tranquilo. He llegado a pasar en algún momento por situaciones en que estuvo de por medio la seguridad de mi vida, estuvo de por medio mi testimonio, y solo a manera de ejemplo quiero decírselo. Recuerdo una tarde cuando yo estaba en mi clase de doctrinas, y la misma persona que me había llamado para ayudarle con sus clases en el colegio, llegó a gritarme las peores injurias, a tratar de provocarme para que toda la gente viera cómo yo respondía. ¿Sabe lo que hice? Me quedé completamente en silencio. No dije absolutamente nada. Mis alumnos me vieron y ellos estaban asustados porque yo estaba pálido. Incluso me dijeron que me fuera ese día. Yo les dije, no, eso es lo que el diablo quiere. Satanás mandó un mensajero para echarnos a perder esto. Tuvimos las 2 horas y media de clase. Y Dios me dio la oportunidad de formar discípulos ahí, en la verdad de su palabra, no en la mía. No te excites, no te aires, no pierdas la calma. Mire, Eclesiastés capítulo 10, versículo 4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, ¿cuál príncipe? El diablo. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Con todo lo que pasó antes, yo aprendí algo. Cuando usted y yo, a pesar de no somos perfectos, incólumes, intachables, pero a pesar de todo lo que pueda haber, usted y yo sabemos que amamos a Dios con nuestro corazón y que el día de hoy estamos procurando hacer las cosas mejor que ayer. Viene una persona como esta y nos provoca. Ellos no tienen absolutamente nada que perder. ¿Sabe por qué? Porque no tienen comunión con Dios. No saben cómo es tener una experiencia de vida con Dios. Usted sí.
Porque Satanás sabe que si nosotros cedemos ante la tentación, ante el ataque, ante la injuria, vamos a quedar tremendamente deprimidos. Y entonces ya no vamos a querer orar. Y entonces ya le vamos a prestar atención a lo que aquella persona dijo. Por eso dice el salmista, no te excites en manera alguna, guarda silencio. Si nos dice que no a todas estas cosas, es porque lo que tiene para nosotros es mucho mejor. Y en segundo lugar, en el tiempo que nos queda, yo quiero que vea conmigo 3, 4 cositas. Lo que Dios sí espera de nosotros. En primer lugar, vamos al versículo 4 siempre de Salmo 37. ¿Cómo es orar conforme? ¿Cómo puedo orar sabiendo que yo puedo obtener de Dios todo lo que quiera? Primero están los no. ¿Qué decíamos? No te impacientes, no tengas envidia, guarda silencio. Quiero decir, saber ejercer dominio propio. No te alteres con motivo del que prospera en sus negocios, en su casa, en su vida. Deja la ira, desecha el enojo. Dominio propio de nuevo. No te excites en manera alguna. Todo esto depende de nosotros. Fíjese bien qué interesante. Porque es algo en lo que nosotros podemos hacerlo cuando nos sometemos a la autoridad de Dios. Ahora vea lo que Dios espera de nosotros. El versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. En Jehová, dice la versión Reina Valera. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en Dios. Ya va a ver por qué pongo énfasis en esto. Deleitarse significa experimentar gran placer y gozarse con algo o con la presencia de alguien. Esto significa, o sucede, cuando conocemos muy bien a la persona, a esa persona con quien estamos. Por lo tanto, para deleitarnos en el Señor, y présteme atención aquí en esto tan sencillo. Por lo tanto, cuando tratamos de esto con el Señor, debemos buscar conocerlo mejor a Él. El conocimiento del gran amor en el Señor por nosotros nos dará deleite. Saber que Dios nos ama. Y así, présteme atención aquí, y así como en la comida, los postres, los dulces o cualquier otra cosa en la que experimentamos placer inigualable cuando lo probamos y saboreamos, de igual manera, de la única forma en que podemos experimentar placer y deleite al máximo en la comunión con Dios es en la oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando le comenzamos a hallar el gusto, cuando estamos con la persona que nos encanta, que nos atrae, que nos apasiona, queremos estar con ella y tocarle las manos, tocarle su pelo, acariciar su rostro, hablar suavecito. Y como decimos en buen salvadoreño, nos hacemos melcocha por dentro. De la única forma en que podemos experimentar placer y deleite al máximo con Dios es cuando aprendemos en la vida diaria a caminar con Él en comunión en la oración, donde ya no lo hacemos solo por prisa o compromiso, sino con amor. Le vuelvo a repetir, cuando estamos con la persona que nos gusta o amamos, no medimos el tiempo, que queremos aprovechar cada detalle con esa persona. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con Dios? Porque no hemos aprendido a estar con Él sencillamente. El igual con la comida. La comida que más nos encanta y que más nos gusta, no la agarramos y en 3 bocados nos acabamos todo. ¡No! Y yo sé que más de alguno que escuche esto va a estar de acuerdo conmigo. No es cierto que vamos despacio, mordisco a mordisco, hasta que dejamos limpio el plato. A mí no me importa donde yo esté, pero si a mí me gusta la comida, que rompa con la etiqueta y con todo lo que quieren y con la jeta también, yo dejo limpio el plato. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la Escritura, que es el alimento para nuestra alma? El salmista decía, deseables son más que el oro y más que mucha miel que la que destila del panal.
dijo el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron dulces como la miel a mi boca. La razón por la cual no encontramos deleite es porque tenemos una comunión con Dios del diente al labio. Por compromiso, por nuestras necesidades, por nuestras urgencias, por los problemas en los que posiblemente hemos caído, pero no por amor. Y dice, deleítate en Él. Y a veces cuando tenemos un buen plato, un manjar, no quisiéramos que se terminara. Hasta las migajas vamos cogiendo con el dedo hasta que nos terminamos todo. ¿Por qué no tomamos como la meta más grande de nuestra vida? Comenzar a buscar a Dios. Y sabe una cosa, para comenzar a buscar a Dios hay un requisito y es el tercero, no quiero adelantarme. Porque unido a este dice, no 37:4, 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aquí viene una frase, confía en Él. ¿Qué quiere decir esto? Es depositar totalmente nuestra confianza en Él con la plena convicción y seguridad que va a obrar totalmente a nuestro favor si lo que hemos pedido le glorifica en primer lugar a Él. Como le digo al orar, tener el valor de decirle, Señor, si algo de lo que te estoy pidiendo no te agrada, no te glorifica, o tú sabes que no va a ser para mi beneficio, Señor, no me lo contestes. ¿Cuántos hacemos eso? Creo que muy pocos, porque somos muy egoístas por naturaleza humana. Y Dios, que es un grande amor, que es verdaderamente un Padre amoroso y justo. Como yo le decía, esta persona oraba para que Dios le había contestado cosas ilegales. No lo creo. Dios jamás va a estar de acuerdo con el delito, con lo ilegal o con lo inmoral. Nunca. El que está de acuerdo con eso es el diablo. Y Dios muchas veces no nos da lo que tanto anhelamos y pedimos, porque nos puede alejar de Él, porque nos puede hacer caer en la desgracia, o porque no le glorifica. Confía en Él. Y mire lo que dice. Confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en, confía en. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Todo lo que tenga. ¿Qué podemos encomendar a Dios? Todo lo que tenga que ver con nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, donde quiera que andamos, buscamos hacer, decir y pensar las cosas que son agradables delante de Él. Me levanto, encomiendo a Él, eso es parte de mi camino con Él. Estoy desayunando, yo encomiendo mi camino a Él. Voy para la calle, encomiendo todo lo que voy a hacer a Él. Es que se trata, amados amigos, por eso es que no sabemos cómo pedir conforme a la voluntad de Dios, porque no lo tomamos en cuenta en las cosas que en realidad Él quiere para nosotros. Dice, encomiéndate a Él. Me encanta tanto ese texto en Proverbios que dice, confía en Dios con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y por qué dice eso? En tu propia inteligencia, en tu propio raciocinio, en tu propio sano juicio. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. En todo proyecto que usted vaya a emprender esta semana, individualmente, familiarmente, en su negocio o empresa, tómelo en cuenta a Dios. Señor, si algo de esto no te parece, cierra la puerta. Porque yo sé, Padre, aunque no me guste y aunque lo lamente, pero Señor, yo sé que tú tienes algo mejor para mí. En lo personal quiero decirle que por casi 3 años yo he estado clamando por algo para mi vida. Y el día de ayer Dios contestó. De una manera increíble, de quien menos lo esperaba, cuando menos esperaba. Es que si es Dios. Si yo le contara todo lo que ha sucedido estos casi 3 años, pero era la forma en que Dios
quería trabajar mi corazón, mis actitudes. Era la forma en que Dios a aquella vid que ya no daba, aquella planta que ya no daba flores, comenzó a podarla, a meterle el corvo, la tijera, y la plantita cuando se corta la parte estéril, llora, savia, blanca, transparente, cristalina. Y la plantita en silencio no da ningún grito, no se mueve. La ovejita, cuando está acostumbrada al calorcito de la lana, de repente tienen que trasquilarla y soportar frío por algunos días o semanas. Pero tiene que dar más lana. Se poda la planta porque tiene que dar flores. Y este periodo para mí ha sido precioso porque era cuando Dios quería quebrantar mi soberbia, mi orgullo, mi altanería. Si usted quiere, mi mentira, mi engaño. Eso digo yo. ¿Y usted? Aplíquese cuando las cosas le van bien. Cuando todo va como la espuma, color de rosa. Espérese que ya viene el trancazo. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes del sopapo, antes de la caída, es la altivez de espíritu. Dios dice, encomiéndate a Él. Encomiéndale a Él tu camino. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus proyectos y Él enderezará tus veredas. ¿A dónde las va a enderezar? A su propósito, a su voluntad, a las cosas que le glorifican a Él, a las cosas que le agradan a Él. Y luego dice, guarda silencio ante Él. Me encanta ese versículo. Guarda silencio ante Él, dice, y espera. Señor, yo te exijo que me contestes. ¿Cómo no? Queremos tratar a Dios como nuestro sirviente. Como decía un pastor medio arlequín payaso, decirle a Dios, 1, 2, 3, ahora. ¿Qué le pasa? Por cierto que es un hombre que yo ya no volví a ver aquí en mi país. No sé por dónde anda, no me interesa. Guarda silencio ante Él y espera en Él, dice. Guarda silencio ante Jehová. ¿Se acuerda usted cuando Elías estaba en la cueva allá en Horeb? Que Dios lo manda a que se vaya a la entrada de la cueva. Dios lo manda a la entrada de la cueva y Elías contempla cuatro géneros, 4 fenómenos. Dice que había primero un terremoto, luego un viento, luego un fuego que abrazaba todo, hasta que por último vino un silbo suave y delicado. Ahí venía la voz de Dios. Con aquellos 3 primeros fenómenos que estaba mostrando Dios, toda aquella confusión emocional, aquella tristeza, aquella angustia, aquella ira reprimida, mientras haya eso, Dios no puede hablar. Por eso tenemos que descansar en Él. Guarda silencio ante Jehová y dice, espera. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él quiera. Por eso la parábola del Señor Jesús en Lucas capítulo 18 versículo 1, donde dice que también les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y en el periodo que no contesta, Señor, ¿sabes qué? Yo te voy a alabar. Señor, yo voy a estar agradecido. Porque el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Por qué me tengo que deleitar en Dios? Porque Dios es bueno para conmigo. Y sea que no me vaya bien, Señor, yo te voy a dar gracias. Y sea que esté enfermo, Señor, yo te voy a glorificar. Recuerdo a un buen hermano que ya partió a la presencia de Dios, que llegó a enfermarse de una enfermedad, por la redundancia, de una enfermedad crónica. Y aun cuando se fue deformando completamente, él no dejaba de ir a clase, tenía una letra preciosa. Y hasta el último día, él no dejó de tener la meta en su corazón de ser usado por Dios.
Eso es no desmayar. El día que lo llegué a visitar antes de morir me dijo, hermano, ya no aguanto, me duele todo el cuerpo, no puedo dormir. Pero ¿sabe qué? Me dijo. Y había una paz en la expresión de su rostro. Yo alabo a Dios, yo estoy listo. Y le dije, ¿se quiere ir con Dios? Sí, oremos, le dije. La siguiente semana el hermano estaba partiendo la presencia de Dios, pero demostró ser fiel. ¿Cuánto cuesta ser fiel a Dios? No, somos fieles cuando hay dinero, somos fieles cuando hay familia, somos fieles cuando tenemos todo lo que puede satisfacer nuestra necesidad o nuestros deseos, nuestros anhelos. ¿Pero qué? Cuando no hay todo eso, todavía podemos ser fieles a Dios, como le dijo la mujer a Job, después de que había perdido todo. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu carácter de no cambiar? Integridad es lo que somos cuando nadie nos está viendo. ¿Aún retienes tu compromiso con Dios? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuánta gente encontramos de esa en la iglesia, en la casa, en el trabajo, por donde quiera? Pero aquí el salmista dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Cuánto? El tiempo que sea necesario. La respuesta de Dios no se hace esperar. Versículos 9 y 11. Primero está las cosas que no debemos hacer. No alterarnos, no tener envidia, dejar la ira y el enojo, no excitarnos a obrar con maldad. Las cosas que podemos hacer, deleitarnos en Dios, encomendarnos a Él, confiar en Él, guardar silencio delante de Él, esperando que Él hable, que Él obre en nuestras circunstancias. La respuesta, versículos 9 y 11. En primer lugar, el versículo 9 al final dice, porque los malignos, ¿sabe quiénes son los malignos? Literalmente, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que obran con maldad. Aquí está la recompensa de ellos. Porque los malignos, todo aquel que no obra con el amor de Dios o con buena intención hacia sus semejantes, quienes quiera que sean, serán destruidos. Cuando con lo que hacemos en la vida personal, en la familia y en la iglesia no glorificamos a Dios, tarde o temprano, eso tiene un final desastroso. Y lo he podido observar en los últimos 10 años, en todos aquellos pastores e iglesias que se proclamaron grandes, hoy ya van de caída libre. Y como hay soberbia, hay orgullo, hay altanería, no se quieren dar cuenta que ya Dios ya no está con ellos. Miren, los malignos serán destruidos, pero, bendito sea Dios. Y no lo escribí yo, lo escribió Dios. Los que esperan, el costo de esperar, aquí viene. Los que esperan en Dios, los que esperan confiando en su majestad, en su poder, en su soberanía, que Él tiene un tiempo para todo, pero los que esperan en Jehová, qué precioso, ellos heredarán. Hay una recompensa. Fíjese que 2 textos en lo que nos va avanzando el tiempo. Gálatas capítulo 6 versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera, si usted lo quiere buscar para comprobar, y usted sabe, aquí yo no he venido a darle cátedra, aquí he venido a que juntos aprendamos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, lo traten mal, obre con buena voluntad. Que lo desprecian, usted ame, perdone, ore, interceda por aquellos que le tratan mal, dice el Señor Jesús. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo recibiremos la herencia de Dios, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los hijos de Dios, a la familia de la fe. Así que aquí dice que los mansos heredarán la tierra. David era un salmista y estaba pensando que un día los judíos tendrían la heredad que un día perdieron cuando se desviaron de Dios después de la conquista. Pero dice, los que esperan en Dios, los que pueden esperar cuando ya pasa toda la tormenta, entonces van a recibir. Dice allá en Colosenses 3, 23, 24, y todo lo que hagáis,
sea de palabra o de hecho. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en segundo lugar, habla de los mansos, otra vez, mire, versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra, y añade una segunda cosa, se recrearán con abundancia de paz. ¿Sabe quiénes son los mansos? Traduciéndolo literalmente, el que experimenta aflicción de espíritu delante de Dios, el que no se cree más que los demás, es el pobre de espíritu del que habló Jesús, el gentil de mente. Dos recompensas le esperan: herencia de Dios, y se recrearán con abundancia de paz. Se van a deleitar. Ahorita, los verdaderos hijos de Dios, los creyentes fieles, van a comenzar a sufrir y ya están sufriendo persecución. Los carnales, los mundanos y materialistas, estos están dando gusto con el reino hoy. Piden y demandan que la gente dé para el reino, pero no para el reino de Dios. Ya tienen su recompensa. Pero para nosotros, Dios tiene una recompensa diferente, una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, los que le esperamos, dice. Así que, ¿cómo está su vida de oración? Podemos decir que todo lo que hemos obtenido es de buena fe, es porque en verdad lo hemos pedido a Dios, o por nuestra inteligencia, nuestra astucia, nuestra capacidad, o nuestra sagacidad y picardía. A la gente la podemos engañar, a Dios no. La consigna para nosotros es esa: aprender a deleitarnos en Dios, a sentirnos a gusto con Él. Quizá en los últimos años lo que yo he aprendido es a eso, a encontrar deleite en la Escritura. ¿Sabe por qué? Un día los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, se enojaron por lo que les dijiste, les dijo. Y Él lo volteó: ¿qué? Como quien dice, ¿qué dijiste? ¿Y a vosotros qué les dijo? En Juan capítulo 6, versículo 67. Porque vinieron los discípulos y le dijeron que la gente, dice el mismo Juan, que a partir de ese momento la gente se apartó de Él y ya no quiso seguirle. 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro y le dijo: Señor, le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y recuerde que solo la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del hombre es temporal y es muerta. La fidelidad de Dios es para siempre. La fidelidad de los seres humanos, ¿sabe hasta dónde llega? Hasta donde dura la conveniencia. Hasta cuando usted le logra cumplir el capricho a su jefe. De eso escribí yo algo. Subí un devocional hoy por la mañana. Si usted lo quiere escuchar, ya está en YouTube. Pero nosotros, si queremos obtener de Dios todo lo que queremos, primero tenemos que aprender a honrarlo a Él. Tenemos que aprender a deleitarnos en Él. Y de la única manera que podemos aprender a deleitarnos en Dios es cuando aprendemos a tomarlo en cuenta en todo lo que hacemos en nuestra vida diariamente. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los que nos han escuchado. Al comienzo de esta semana, mi amigo y mi hermano el doctor Alfredo Noyola Sea, mi hermana Sarita Lemos, mi hermano Marco Francisco Calvo, mi hermano Nilton, ahí en Montelimar. Señor, en cada una de las vidas de ellos, sus familias, sus trabajos, glorifícate. Permítanos comenzar esta semana tomados de la mano de ti. En el nombre de Jesús te lo suplico y te doy gracias. Amén.